Hola mi gente bella, mi gente hermosa de aquí del canal de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Aquí tu amiga Jenny, agradecida por tu presencia. Gracias por estar aquí, por tu constancia, por tus energías. Yo sé, yo siento que entre todos nosotros, trabajo de hormiguita, trabajo de guacamaya, vamos a ir sacando toda la oscuridad para que se vaya, para que se aleje. Mi gente hermosa, mi gente linda, vamos otra vez con las energías, porque así es el caso, porque así se requiere, porque así lo siento. Algunos me dirán, ¿te pierdes unos cuantos días? Sí, lo reconozco, pero cuando las energías me llaman para hacer lectura, para hablar de Venezuela, aquí estamos presentes al pie del cañón, mi gente. Y hoy es uno de esos días. Hoy tenemos un tema bastante particular, bastante fuerte, al que pido, por favor, primeramente, abrir abrir la mente y el corazón, porque se van a tocar temas sensibles, se van a tocar energías fuertes, porque tengo unas energías aquí bastante fuertes a nivel de tarot y quieren hablar. Así que vamos, una pregunta inicial va a entrar con mucha fuerza. Tengo aquí parte del equipo que trabaja con Sol Tarot, claro que sí, aparte de Génesis, aparte de Neomar, que no faltan, que no fallan. Vamos, mi gente, vamos. Tenemos preguntas difíciles que yo sé que todos nos las hemos hecho en algunos momentos. Voy a sacar de los animales sagrados del tarot de Avalon, del medio, el que caiga. Tenemos el búho. Mi gente, el búho, energía potente número 13. El número de la torre. Número 13, número de la torre, número de la muerte en el tarot. Aquí nos vienen de los animales guías de Avalon, nos viene la sabiduría. Nos viene la sabiduría obtenida a través del engaño. Hemos crecido. Yo siento que no solo yo, muchos de ustedes hemos aprendido, hemos crecido a través de que tanto nos han engañado. Pues vamos allá. Tenemos preguntas importantes en este momento que no se hagan esperar más. Venga. Bueno, como todo venezolano, hoy día su cabeza está llena de interrogantes, de dudas, están pasando muchas cosas y es pertinente y necesario expresarle a toda la gente que nos ve que esta reunión y esta comunión es parte del amor a Venezuela y el deseo de saber cuándo seremos libres. Entonces, no es, uno llega a esta mesa con las mismas dudas que tienen todos ustedes. Durante un año las energías no se han contradecido y han dicho que ya la dictadura está caída, que el chavismo ya no tiene vida, que esto está listo, pero seguimos viendo a los criminales haciendo de las suyas. Entonces, es momento de preguntar cuál es la tranca. Tiene que existir una tranca por la cual, cuando están todos los factores dados, el liderazgo, la ayuda internacional, la gente en la calle, todo se va como diluyendo, yendo. ¿Cuál es la tranca? Perfecto, muy bien. El tarot es sabio y va a responder. Mira, yo en este tipo de lecturas me hubiese gustado tener la estrella eh, al derecho, pero me ha salido la estrella a la inversa, lo cual nos habla de qué está pasando, mi gente, qué está pasando. Mucha desesperanza, mucha desesperación, mucho centrarse en lo negativo,
mucha falta de fe, falta de inspiración, falta de creatividad, aburrimiento, monotonía. Eso nos dice la estrella. Cuando la estrella puede salir al derecho, mi gente, y nos ha salido un 3 de bastos, viajar, mudarnos al extranjero, mentalidad de irnos, de abandonar la patria, pues sí, normal, normal. Con la estrella a la inversa y con todo lo que está pasando, aquí hay gente que quiere volver a sus raíces, mucha gente que quiere volver a sus raíces, gente que desea, pero que ya ha dejado de desear, ya mucha falta de corazón, mucha falta de lucha, quizás por las circunstancias que yo no juzgo, yo no juzgo, pero por favor, mi gente, no dejemos que la estrella se nos voltee. No dejemos que la estrella se nos voltee, porque esto es un arcano mayor precioso. No dejemos la tristeza atrás. No, adelante de nosotros. 4 de oros. Esto nos habla de que hay situaciones en Venezuela que se están dando en este instante, en este preciso momento, como para que mucha gente deje de luchar, deje de luchar. Aquí nos hablan de presupuesto, de resiliencia, de batallas en curso, de cansancio en la batalla, de fatiga, de agotación de energías. Sí, esto nos habla de estar agotando una energía cuando ya está cerca del éxito. Se requiere en este preciso instante, mi gente, un extra, un plus de coraje, un plus de persistencia, de perseverancia. La columna vertebral, si por así decirlo, me cuesta decirlo. ¿Qué decirlo? La columna vertebral no está ahora mismo dando la potencia que tiene que darse. Y esto tenemos que aprender a asumirlo. No podemos dejar un solo palo que haga montaña. No, sí, esto no nos está diciendo que sea un fracaso, que nada de esto, pero sí es verdad que hay una columna vertebral que no está dando la potencia que tiene que dar. Y no lo digo por falta de dinero, porque dinero tiene. Y no lo digo por deseos de volver a las raíces, porque también las tiene. Aquí hay una tranca, aquí hay algo en el medio que vamos a seguir sacando, mi gente. Mira, tú no creas que esto me cuesta hacerlo un montón, porque esto es hurgar más allá. Pero en este canal queremos ir siempre a las raíces, siempre a lo que está en las bases, en lo que se tiene que hacer. Tenemos aquí, ya este descanso ha sido demasiado y ha dado demasiado oxígeno a la dictadura. Lo lamento, tengo que decirlo. Este 4 de espada nos habla de un no rotundo a nivel de energías. Es un descanso de los guerreros, es un descanso que ha dado mucho oxígeno. Yo puedo entender como tarotista y como persona, como ser humano, que alguien se tome un descanso en una lucha, en una resiliencia, porque esté cansado, por lo que sea. Pero aquí nos están hablando de un miedo, una ansiedad, un estrés, una sensación de agobio que puede ser mental. Y yo no lo critico, es normal. Estamos hablando de seres humanos, mi gente, estamos hablando de seres humanos que no son robots y la gente se cansa, pero que se han tomado un momento de relajación, de descanso, de paz, entre comillas, para curar, pero ya ha sido demasiado largo. Ha sido muy largo. Aquí este descanso del guerrero se lo ha tomado el régimen como campo de cultivo
para hacer inversiones, mi gente. Campo de cultivo para hacer inversiones. Inversiones que están dando frutos. Trabajo duro que se ha hecho. Sí, señor, trabajo duro que se ha hecho y ahora el régimen se lo va a tomar con ellos. Yo no quiero decir que las cosas estén perdidas, nada más y nada menos real que esto. Solo quiero decir que necesitamos el 11, Dios, la sacerdotisa, la justicia kármica. Recibir lo que estamos dando, mi gente, Venezuela, ¿qué estamos dando? Por Dios, para que salga este arcano mayor en el centro de la lectura y en esta lectura tan particular, es que estamos dando. Nos estamos acostumbrando, nos estamos adaptando. Ajá, ¿y qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Pues mi gente, es momento de salir a la avanzada, no dejar a un solo guerrero, porque un solo guerrero se cansa. Esto es tema de todos y cada uno de nosotros, más allá del miedo, más allá de la sobrecarga mental, más allá de la relajación, mi gente, si no sacamos a esta porquería llamada dictadura de Venezuela, nosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Y nos dice la justicia, sí, la justicia está de nuestro lado, mi gente, la justicia kármica, las consecuencias, todo está de nuestro lado, pero no podemos dejar la carga de un solo lado. Y quizá lo hemos dejado de un solo lado. Vamos a sacar otro tarot. Ya sabes que me encanta. Entonces, se puede entender, y lo puedes decir con palabras a buen entendedor, que la tranca parte de la misma gente, de que todos los factores siempre están como alineados, pero falta ese chispazo popular que quiera acabar con su miseria y su esclavitud y su... Mira, voy a sacar la carta del centro. Buena pregunta del centro. Tenemos el 4 de oros. El 4 de oros nos dice, tú estás preservando tus bienes, tu riqueza, lo que tengas, ¿a costa de qué? Si sabes que te lo van a quitar. Del centro voy a sacar más de cartas. Tenemos aquí el loco. Arcano mayor del loco nos dice, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Arriesgar un poco más. Mira, fíjate qué lectura tan potente. Yo no quiero ser la que inspire o la que motive a nadie, pero sí te digo tú, mi amor, si tú no te organizas, si no se organiza Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, si Venezuela no se organiza como unidad, si no está cansada, saturada de lo que está viviendo, si no está determinada, disculpa que entró una llamada, ya la vamos a cortar. Si no está determinada a acabar con todo esto, poca cosa se puede hacer. Poca cosa se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya es una determinación, ya es algo de que necesitas tú entender y sacar adelante. Mi gente hermosa, arcano mayor del 0 del loco nos está hablando del comienzo del camino del guerrero. Arcano mayor número 0. Yo estuve haciendo una lectura anterior para mis adentros, ahí en soledad, y me sale el loco. Mi gente, hay que sacar el loco que tenemos adentro. Hay que organizarnos, hay que tirarnos hacia afuera. Qué lectura más bonita y más potente. Vamos a sacar siempre el centro. Siempre el centro. Tenemos aquí. Si quieres preservar lo que tienes, si quieres preservar lo tuyo, protégelo. Y la mejor manera de hacerlo es soltándote de la dictadura. Sacando a Venezuela de este charco de miseria, de porquería. No haces nada con resguardar eso que tienes o que sientes que tienes en medio de tanta escasez. No, señor. Se necesita integridad. Reina de Pentáculos. Rey de Pentáculos nos habla de precisamente lo que te estoy diciendo, mi gente. Si tú quieres conservar lo que tienes, sácate la verdad por delante, la justicia por delante.
Aquí está, justicia kármica, mi gente, consecuencias, disputas legales, lo que hay que hacer. Pero límpiate de todo eso de por medio. Sácate la porquería llamada dictadura del medio. ¿Y cómo se va a hacer? Con una reina de espadas cortando. Mira, esta lectura me encanta porque son figuras de la corte y está el rey de oros y la reina de espadas. ¿Qué le ofrecen? Fíjate lo que bonito. ¿Qué le ofrece la reina al rey? Cortar cabezas. Cortar cabezas y acabar. Y esto va desde lo más pequeño a lo más grande. Tú me estás entendiendo. Organízate. Vamos a organizarnos. Vamos a cortar con esas porquerías que sabemos dónde están detectadas como una reina de espadas. Y vamos a cortarlas desde la raíz. Plas, plas, plas. Se sacan, se eliminan para poder preservar. Hay cosas que yo no puedo decir aquí porque por supuesto que es un canal de YouTube y yo no puedo estar hablando muy claro, muy explícito de esto, pero mi gente, hace falta organización, hace falta que cuidemos lo nuestro de verdad. Miren aquí, el 9 de copas nos habla precisamente de la persona que está sentada cuidando lo suyo, no solo su familia, sus bienes, sus pertenencias. Mi gente, tenemos aquí una reina de espadas cortando cabezas, dando órdenes a un rey de pentáculos. Así que mi gente, el que entiende, entiende, y el que no entiende, pues, ¿qué te puedo decir? Hace falta que nos organicemos. Hace falta organización. Yo sé que no es fácil decirlo. Me van a decir, Jenny, pero que llevo 26 años en esto. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Tenemos en este momento arcano mayor de la justicia. La justicia se pone de nuestra parte. Mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias, gracias, gracias. Los mensajes están escritos, están dichos, están dictados. Se pone el arcángel Gabriel sobre nosotros, arcano mayor 20 de la justicia. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no, pues mira, que siga de largo. Es momento de defender lo nuestro como nunca, como nunca. La justicia está de nuestro lado. ¿Tenemos poco tiempo? Sí. También nos habla el arcano mayor número 20 de la justicia de un tiempo. Sí, nos habla de un tiempo. Pero este tiempo es para la gente que está viva, que está despierta, que está atenta, que está enamorada de lo que está haciendo, enamorada de su patria. Porque parece bello. En el fondo de la baraja tenemos arcano mayor, otro arcano mayor, mi gente bello, de los enamorados. Otro arcano mayor, los enamorados nos hablan de pactos, convenios a nuestro favor. Mi gente, te voy a decir algo y con esto te lo digo todo. Una vez energéticamente, y eso va a ser lo difícil, y es lo que está siendo difícil, nos pongamos de acuerdo, nos unifiquemos todos, hagamos el pacto de los enamorados, del arcano mayor número 6, llega la justicia. Y todo lo que estamos deseando sea realidad. Pero Venezuela, bendita seas Venezuela, bendita sea mi tierra, bendita sea la hora en que nací en mi tierra. Por favor, vamos a unificarnos, vamos a dejar de creer en tonterías, vamos a dejar de comernos engaños, por favor, de creer en lo que hay, lo que no es. Por favor, es hora de creer en nosotros, de creer en lo que queremos preservar. Gente, esta lectura, pues nada, como todas, desde el alma, desde el corazón. Te quiero mucho. Dios te bendiga, por favor, te siga bendiciendo, mi gente. Y yo pronto voy a ir a mi tierra. Claro que sí, muy pronto voy a ir a mi tierra. Te quiero y te bendigo. Hasta la próxima.